Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet. Voy a leerle Vida de los Santos y hoy le voy a compartir la historia de San Francisco de Forja. Le invito a que escuchemos con devoción y aprendamos algo de este amigo de Dios. Pidamos su intercesión por lo que estemos necesitando. Haga una pausa y hable con él. Y si gusta escribir su petición por medio de YouTube, puede hacerlo. Vamos a conocer su historia. Dice: la familia española Forja o Forjía se hizo célebre cuando Alfonso Forjía fue elegido papa con el nombre de Calixto III, y luego cuando otro Forjía fue nombrado pontífice y se llamó Alejandro VI. Este Forjía, antes de ser pontífice, había tenido 4 hijos, y uno de ellos fue el padre de nuestro santo. Francisco de Forja era nieto del Papa Alejandro VI por parte del padre, nieto del rey Fernando de Aragón por parte de la madre, primo del emperador Carlos V e hijo del duque de Gandía. En su familia se preocuparon porque el joven recibiera la mejor educación posible y fue enviado a la corte del emperador para que allí aprendiera el arte de gobernar. Esto le fue de gran utilidad para los cargos que tuvo que desempeñar más tarde. Contrajo matrimonio con Leonor de Castro, una joven de la corte del emperador, y tuvo 6 hijos. Su matrimonio duró 17 años y fue un modelo de armonía y de fidelidad. El emperador Carlos V lo nombró virrey de Cataluña, región que estaba en gran desorden y con muchas pandillas de asaltantes. Francisco puso orden prontamente y demostró tener grandes cualidades para gobernar. Más tarde, cuando sea superior general de los jesuitas, dirá: el haber sido gobernador de Cataluña me fue útil porque allí aprendí a tomar decisiones importantes, a ser de mediador entre los que se atacaban y a ver los asuntos desde los 2 puntos de vista, del que ataca y el del que está atacando. La reina de España era especialmente hermosa, pero murió en plena juventud, y Francisco fue encargado de llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada. Este viaje duró varios días, y al llegar al sitio de su destino, abrieron el ataúd para constatar que sí era ese el cadáver de la reina, pero en aquel momento el rostro de la difunta apareció tan descompuesto y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió hasta el fondo de su alma y se propuso firmemente: ya nunca más me dedicaré a servir a jefes que se me van a morir. En adelante se propone dedicarse a servir únicamente a Cristo Jesús, que vive para siempre. La gente empezó a notar que la vida y el comportamiento del virrey Francisco cambiaban de manera sorprendente. Ya no le interesaban las fiestas mundanas, sino los actos religiosos. Ya no iba a cacerías y bailes, sino a visitar pobres y a charlar con religiosos y sacerdotes. Un obispo escribía de él en ese tiempo: Don Francisco es modelo de gobernantes y un caballero admirable. Es un hombre verdaderamente humilde y sumamente bondadoso, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados. Nada le agrada tanto como la compañía
de sacerdotes y religiosos. Algunos criticaban diciendo que un gobernador no debería ser tan piadoso, pero la mayor parte de las personas estaban muy contentas al verlo tan fervoroso y lleno de sus virtudes. En el año 1546 murió su santa esposa, la señora Leonor. Desde entonces ya Francisco no pensó sino en hacerse religioso y sacerdote. Escribió a San Ignacio de Loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita. El santo le respondió que sí lo admitía, pero que antes se dedicara a terminar la educación de sus hijos y que aprovechara ese tiempo para asistir a la universidad y obtener el grado en teología. Así lo hizo puntualmente. San Ignacio le escribió recomendándole que no le contara a la gente semejante noticia tan inesperada, porque el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. En el año 1551, después de dejar a sus hijos en buenas posesiones y herederos de sus muchos bienes, fue ordenado como sacerdote religioso jesuita. Esa fue la noticia del año y de la época, que el duque de Gandía, gobernador de Barcelona, lo dejaba todo y se iba de religioso y era ordenado sacerdote. El gentío que asistió a su primera misa fue tan extraordinario que tuvo que celebrar la misa en una plaza. En el año 1554 fue nombrado por San Ignacio como superior de los jesuitas en España. Dicen que él fue propiamente el propagador de dicha comunidad en esas tierras, y con sus cualidades de mando organizó muy sabiamente a sus religiosos y empezó a enviar misioneros a América. El número de casas de su congregación creció admirablemente. Lo primero que se propuso fue dominar su cuerpo por medio de fuertes sacrificios en el comer y beber y en el descanso. Era gordo y robusto y llegó a adelgazar de manera impresionante. Al final de su vida dirá que al principio de su vida religiosa y de su sacerdocio exageró demasiado sus mortificaciones y que llegaron a debilitar su salud. Otro de sus grandes sacrificios consistió en dominar su orgullo. Los primeros años de su vida religiosa, los superiores lo humillaban más de lo ordinario para probar si en verdad tenía vocación. A él, que había sido duque y gobernador, le asignaron en la comunidad el oficio de ayudante del cocinero, y su oficio consistía en acarrear el agua y la leña, en encender la estufa y barrer la cocina. Cuando se le partía algún plato o cometía algún error al servir en el comedor, tenía que pedir perdón públicamente de rodillas delante de todos, y jamás se le oyó una voz de queja o protesta. Sabía que si no dominaba su orgullo nunca llegaría a la santidad. Una vez el médico le dijo al hacerle una curación dolorosa: «Lo que siento es que a su excelencia esto le va a doler». Y él respondió: «Lo que yo sienta es que usted le diga excelencia a semejante pecador». Cuando la gente lo aplaudía o hablaba muy bien de él, se estremecía de temor. Un día afirmaba: «Soy tan pecador que el único sitio que me merezco es el infierno». A otro le decía: «Busqué un puesto propio para mí en la Biblia y vi que el único que me atrevería a ocupar sería a los pies de Judas el traidor, pero no lo pude ocupar porque allí estaba Jesús lavándole los pies». Así de humildes son los santos. Al morir San Ignacio, lo reemplazó el padre Laínez, y al morir los jesuitas nombraron como superior general a San Francisco de Forja. Durante los 7 años que ocupó este altísimo cargo, se dedicó con tan grande actividad a su oficio
que ha sido llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. Por todas partes aparecieron casas y obras de su comunidad y mandó misioneros a los más diversos países del mundo. El Papa y los cardenales lo querían muchísimo y sentían por él una gran admiración. Organizó muy sabiamente los noviciados para sus religiosos y con su experiencia de gobernante dio a la Compañía de Jesús una organización admirable. El sumo pontífice envió un embajador a España y Portugal a arreglar asuntos muy difíciles y mandó a San Francisco que lo acompañara. La embajada fue un fracaso, pero por todas partes las gentes lo aclamaron como el Santo Duque y sus sermones producían muchas conversaciones. Al volver a Roma se sintió muy debilitado, se había esforzado casi en exceso por cumplir sus deberes y se había desgastado totalmente, y en el año 1572 entregó su alma al Creador. Uno de los que trataron con él exclamó al saber la noticia de su muerte: «Este fue uno de los hombres más buenos, más amables y más notables que ha pisado nuestro pobre mundo. Señor, que como tu amigo Francisco de Forja sepamos dominar el cuerpo y el orgullo y dedicarnos con todas nuestras fuerzas y cualidades a obtener que las gentes te amen más y te sirvan mejor. Amén. Domino mi cuerpo para no ser descalificado en el día final». Ojalá que nosotros también, hermanos, dominemos nuestro cuerpo, todos nuestros deseos que llegan a nuestro cuerpo, el orgullo, la vanidad. Si no dominamos todo esto, no vamos a llegar a la santidad. Fíjese bien, este santo, siendo un duque, una persona importante, se dejó humillar, lavaba los platos, barría la cocina, encendía la estufa. Ese fue el puesto que le dieron llegando al convento y lo aceptó por amor a Dios, porque quería ser humilde en verdad. Incluso tenía que pedir perdón de rodillas cuando cometía un error. Mi pregunta es, ¿lo haríamos nosotros? Yo me imagino que no. Somos tan orgullosos que no estamos dispuestos a ser humildes. Cuando cometemos un error, siempre buscamos a quién echarle la culpa para no reconocer nuestra culpa. Y siempre queremos que nos rindan honores, que la gente nos reconozca por lo que somos. Siempre buscamos eso. Ojalá que busquemos ser humildes. Pidámosle a San Francisco de Forja que ruegue por nosotros para que Papá Dios quite la soberbia, quite el orgullo de nosotros y nos haga humildes de corazón. Ojalá que lo intentemos, que no nos conformemos con decir, yo soy así, yo nunca voy a cambiar. Solo las piedras no cambian, nosotros podemos cambiar si pedimos la ayuda y la gracia de Dios. Este santo venía de gente que era famosa, que era poderosa. Y aunque venía de esta gente, este santo, hermanos, creció con un gran deseo de amar a Dios, de servir a Dios, y toda su vida la dedicó para dar a conocer ese amor y ayudar a los demás. Ojalá que nuestra vida esté dando frutos en este mundo. Sigamos leyendo Vida de los Santos en esta su radio, que nos dan una gran enseñanza para seguir adelante en nuestro diario caminar. Dios le bendiga a todos, que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Bendiciones, paz y bien.